Hola traders, espero que estén bien. Hoy les voy a explicar la razón del por qué Bitcoin se queda consolidando y por qué la bolsa sigue subiendo. Se lo he explicado varias veces, pero sé que hay gente nueva, sé que hay personas que todavía no han visto el por qué, algunos quizás sabrán, otros no. Yo lo he explicado hace meses, aquí en YouTube hay demasiados videos sobre eso. Y parte de eso es que yo les he dicho que cuando ustedes por ejemplo, vean que el mercado, todo el mercado, S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, tenga un soporte, ¿no? Un soporte, y uno de los mercados, por ejemplo, en este caso el S&P 500, empieza a subir, a subir, a subir, ¿sí? Y de repente ven que este es Bitcoin en el mismo soporte, o en la zona del mercado, Bitcoin se queda consolidando, se queda consolidando, se queda consolidando, ¿sí? Simplemente está esperando que el S&P 500 caiga para el Bitcoin seguir cayendo. O por lo contrario, si es el Bitcoin el que está reaccionando al alza y el S&P 500 es el que consolida, entonces simplemente está esperando que los vendedores que están acá tomen la liquidez para tumbar el mercado. Cuando empiece a caer el Bitcoin, empezar a tumbar el mercado de la bolsa de valores. O por lo menos a la transferencia de dinero. Pero una de las cosas que les quiero mostrar, por ejemplo, voy a buscar en este caso el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Yo lo tengo así, así fue como se los compartí, donde está, aquí hay un order block y aquí una zona de reacción, pero bueno, ya yo les voy a hablar sobre eso. Ahorita, si ustedes se fijan, voy a colocar el gráfico diario y nosotros vemos que el mercado, por ejemplo, Bitcoin, desde de esta vela que está acá hasta el día de hoy, tiene 90 días consolidando, es decir, 3 meses, un trimestre prácticamente. ¿Sí? Como les había dicho, que el primer trimestre iba a ser alcista, ¿sí? Y el otro iba a ser correctivo consolidador. En el grupo está, en Telegram está, en YouTube también lo dije. Iba a ser un trimestre consolidado correctivo o correctivo consolidador, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Hay varias hipótesis, pero vamos a revisar el S&P 500, por ejemplo. eh, por acá está el análisis diario. Entonces, estos puntos donde yo lo tengo aquí, la zona azul, son puntos de retrocesos. En el mercado significativamente va a tener retrocesos. Entonces, por ejemplo, este lo voy a borrar porque acá comparado con el Nasdaq, pues el mercado no reaccionó a este punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá nosotros observamos que el S&P 500 está subiendo, revisamos el Nasdaq, está subiendo, de hecho esta es una zona de retroceso y otra zona de retroceso fuerte del Nasdaq también. Ahora, nosotros estamos observando que el dinero, mientras el mercado de Bitcoin lo que está es consolidando, consolidando, consolidando y corrigiendo, nosotros estamos observando que el dinero, ¿sí?, que hace falta para que el Bitcoin suba está acá en el Nasdaq y en el S&P 500, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Bitcoin? El Bitcoin simplemente está esperando que el dinero de la bolsa de valores caiga para el Bitcoin caer con él. ¿Sí? Simplemente aquí hay una pausa esperando que la transferencia de los vendedores que están acá empiecen a meterle short más fuerte al Bitcoin. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Ahora, cuando nosotros revisamos en los futuros del CME, que yo se los compartí, hay una zona donde el mercado, por ejemplo, tiene un gap, que es el gap de los 20.000, 21.000, ¿no? Entonces, el gap de los 20.000 se encuentra en un soporte tendencial a lo largo de la historia que coincide con una línea de tendencia en este punto y el cubrimiento de este gap, por ejemplo. Entonces, llegar ahí es un objetivo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros observamos, por ejemplo, en el índice del Bitcoin, nosotros vamos a estar, hay mucha posibilidad de repetir, por ejemplo, este patrón. Los que esperan el patrón o el movimiento alcista. ¿Qué es lo que sucede? Muchos están observándolo y es válido, yo lo respeto, donde el mercado cripto, en este caso Bitcoin, de este punto a este punto, está teniendo una reacción. Acuérdense que aquí hay un order block, más o menos en esta zona, que yo lo tengo como reacción al alza, una reacción corta. Sí, pero ¿qué sucede? Si nosotros observamos, por ejemplo, lo que pasó junio 2019, más o menos estaríamos por esta zona, junio de 2019, por aquí, hace 4 años atrás. No, muy probablemente nosotros ya repetimos esta zona, que fue la reacción al alza, esta zona,
¿sí? Esta pequeña acumulación que dio impulso más alcista, esta pequeña acumulación que dio un impulso más alcista, ¿sí? Y ahorita nos encontramos en esta zona, ahorita nos encontramos en esta zona para seguir subiendo y luego venir a cubrir este gap o el imbalance que estaba en esta zona. O sea, tarde o temprano, haga lo que haga, Bitcoin, si quiere repetir lo que pasó en el 2019, en este caso hipotético donde aquí es un short corto y aquí es un short súper fuerte, haga lo que haga, él tiene que venir a buscar el imbalance, la reacción y el order block que está acá, adicional del gap que está abierto. Por eso yo les dije, en los videos están, por mucho que se vaya Bitcoin, siempre va a regresar por nosotros. No se asusten, porque ¿qué es lo que yo estoy esperando? Sacarle más rentabilidad y más porcentaje de ganancias a las altcoins. Entonces, lo que les quiero decir es que si Bitcoin se va, él tiene que venir a buscar el gap obligatoriamente. Lo tiene que venir a buscar. Así quiere repetirlo del 2019. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si nosotros vamos a revisar el SP500, por ejemplo, vamos a colocar el Nasdaq. Vamos a colocarlo por aquí. La misma escala de precios. Si nosotros observamos el Nasdaq, ¿sí? El patrón de comportamiento ha sido muy similar. Las caídas, las subidas. Al fin, el Nasdaq se enfoca en la tecnología, Bitcoin es tecnologías, es un software, ¿no? Entonces, por ejemplo, las caídas, voy a colocarlo de esta forma para que sea un poco mejor. Cuando el Nasdaq empezó a caer en esta zona, Bitcoin también, aquí también, esta corrección que tuvo el Nasdaq o esta subida con el Bitcoin, la misma caída, las mismas correcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que a mi parecer, Bitcoin necesita romper este soporte tendencial que está acá, ¿sí? Cuando el Nasdaq se esté acercando ya a la parte fuerte, que es más o menos esta zona, o inclusive la parte en la que está, donde yo mañana, viernes, considero que el mercado podría tener un retroceso significativo, y eso ayudaría a que Bitcoin rompiera con fuerza esto que está acá, ¿sí? Caería el Nasdaq y caería el Bitcoin. Entonces, simplemente Bitcoin está aguantando o sea, se está aguantando por la subida que ha tenido el Nasdaq. Pero en cuanto los inversores comiencen a tomar ganancias, el Bitcoin va a seguir retrocediendo. No descarto el escenario donde les digo, si Bitcoin se va, yo metería un short por esta zona, pero tarde o temprano él tiene que regresar a esto. ¿Sí? Pero sin embargo, yo me mantengo en la operación que abrimos en futuros, que les compartí, donde entramos en esta zona, el mercado tiene que venir a buscar una reacción corta en esta zona y venir a buscar el gap o el imbalance que existe en los futuros del CME. Por otro lado, si observamos, a ver, la dominancia en Tether, pues yo creo que estaría buscando estas zonas. Acuérdense que si esto cae, pues Bitcoin va a subir. Aquí estaríamos hablando de un, ¿qué? Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, un sexto techo por ahí más o menos. Pero es cuestión de esperar qué hace el mercado por esta área. Ahora bien, si buscamos la dominancia de Bitcoin, que es lo que yo les estaba hablando, miren, la dominancia de Bitcoin tiene que venir a cubrir este imbalance que está acá en el mensual. Vamos a poner el gráfico mensual. Aquí hay un imbalance, por lo tanto, si la dominancia de Bitcoin sube y Bitcoin baja, las altcoins van a sufrir mucho más. Sí, pero si por el contrario Bitcoin consolida y esto sigue subiendo, las altcoins también van a sangrar un poquito. Sí, pero mi objetivo es comprar altcoins cuando ya la dominancia esté aquí para cubrir o que haga la cobertura de ese imbalance que existe en la dominancia de Bitcoin. ¿Sí? Aparte, si esto sube y Bitcoin busca el gap de los 20.000, es decir, que baje 4.500, 5.500 dólares, eso sería una buena bajada para las altcoins, pero compraríamos mucho más baratos. Entonces recuerden que yo estaba esperando que este gráfico llegara a la zona para comprar altcoins, ¿sí? Y ya llegó. Ahora falta la fase 2. La dominancia de Bitcoin debe subir para que nos dé esa bajada que necesitamos, ¿sí? Ahora, por zona, nosotros deberíamos estar buscando junto con el Bitcoin, la dominancia de Bitcoin, esta zona. Cuando esto empiece a bajar, las altcoins van a empezar a subir, pero necesitamos la ayuda de la dominancia. Pero principalmente hay que entender la razón del por qué Bitcoin sigue consolidando, la bolsa sigue subiendo y no pasa nada. ¿Sí? Entonces yo mañana viernes espero que el mercado retroceda con fuerza,
¿sí? Porque si observamos el Nasdaq, la bolsa ha venido subiendo, ha venido subiendo, ha venido subiendo y nadie ha tomado ganancias. Entonces, cuando lo hagan, Bitcoin va a tomar una caída bastante significativa. Pero en el caso hipotético, lo que les decía, de que el mercado quiere repetirlo de junio del 2019, tarde o temprano tiene que regresar al gap. Y ahí es donde vamos a comprar. ¿Sí? Entonces, una de las razones es esta. La bolsa sigue subiendo, Bitcoin se está sosteniendo lo que más pueda para que caiga todo junto. ¿Sí? Y ya, pues falta poquito para el halving, ¿no? Adicional a eso, pues si nosotros revisamos vamos a revisar por acá el VIX, ¿sí? El índice de volatilidad, pues actualmente se encuentra en una zona de caída. Acuérdense que el mercado mientras esté jugando en esta área, ¿sí? Vino a buscar este gap que está acá para seguir subiendo. Por ejemplo, en el caso que venga a buscar esta liquidez que hay aquí y pueda seguir bajando, pues eso le va a dar una caída a Bitcoin, a las altcoins y a los mercados. Entonces, el SP 500 y el Nasdaq están en una zona donde el mercado, si sube, si el VIX sube, van a retroceder. Aparte que ya están en picos el Nasdaq y el SP 500, ¿no? Entonces, esto nos ayudaría un poquito más al empujón de la caída. Y por otro lado, pues vayan reuniendo dinero, vayan haciendo dinero, ganen dinero, trabajen, los que hacen trading, vayan ahorrando dinero, vayan invirtiendo y duplicando ese dinero porque en noviembre del 2028 es una zona donde va a haber una crisis fatal. El comportamiento lo ha dicho el mercado. Miren, cada vez que nos acercamos, por ejemplo, a un periodo de 4.000 días más o menos, ¿sí? El mercado, por ejemplo, 4.000 días, estamos hablando hace mucho tiempo. eh, Vamos a poner aquí, a ver, 4.000 días entre 365, aproximadamente que como 10 años, ¿no? Entonces el patrón es que el mercado cuando llega a la zona de caída fuerte, mira, esto fue en la crisis del 2008, esta fue, para ver las .com, estamos aquí subiendo. La del 93, una crisis financiera también, sí, que no hubo tanta impresión, pero se sintió. La del COVID por aquí, 2019 también. Entonces, si nosotros seguimos ese parámetro, por ejemplo, de los 4.000 días por acá, también 4.000 días, aproximadamente cada 4.000 días, pues desde la zona que cae hasta acá, vendría diciendo que el mercado va a tener una caída significativa. Entonces, tienen 5 años para hacer todo el dinero que puedan, para que dentro de 5 años más compren más barato. Pero ahorita, vamos a enfocarnos ahorita, porque ya nos estamos viendo casi a una carrera universitaria, donde el mercado, pues, actualmente está en una zona de peligro para el Nasdaq, que impulsaría más la caída de Bitcoin, ¿no? Entonces, mañana, viernes, vamos a ver cómo está la bolsa, ¿sí? Porque hay mucha expectativa, a pesar de que las tasas se mantuvieron. Recuerden que si las tasas se mantienen, el comportamiento para un semestre, para finalizar e iniciar un semestre nuevo, no es el mismo que como si fuera un febrero o un marzo, ¿sí? Porque la gente necesita ya ahora, los inversores necesitan expectativas positivas para duplicar su dinero, para garantizar su rendimiento. Y la mitad de año no la están viendo de manera positiva en el criptomercado, ¿no? Sí, en la bolsa como tal, en el stock market y todo eso súper bien, pero ojo con el día de mañana, atentos al Nasdaq, atentos al SP 500 y al Bitcoin, porque considero que el Bitcoin lo que está esperando es la caída de estos dos eh, índices para seguir su camino hacia cubrir el gap de los 20.000. Entonces, les quería informar sobre esto. En realidad, yo ahorita estoy de observador, unas operaciones que hemos sacado bastante positivas por ahí. Es cuestión de esperar, la verdad, que se desarrolle y salga todo de la zona de consolidación en la que está el mercado. Algunas altcoins están bien para shortear, otras para buscar long, pero yo me mantengo. Hoy no operé, eh, mañana no sé, hay que ver cómo amanece el mercado, pero de manera expectante. Entonces les quería informar esto, chicos, que tengan una excelente noche.